Radio Albacete, 102.7 FM. Ya saben que los lunes por la tarde en la Diputación Provincial de Albacete tenemos una cita con ALUEX, los alumnos de la experiencia, a las 6:30. Para hoy esa cita la tenemos con Elvira Valero de la Rosa. Es la directora del Archivo Histórico Provincial y dará una conferencia que lleva por título Evolución de los Derechos de la Mujer en Albacete y que forma parte de una exposición que hay activa en estos momentos hasta el próximo 5 de abril del 2023. Estuvo en el Archivo Histórico de forma, la verdad que fue muy visitada. Elvira, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes, muy bien. Bueno, cuéntanos un poco sobre esa exposición que la trasladas ahora como conferencia. ¿Cómo ha sido esa evolución de los derechos de la mujer en Albacete? Bueno, aprovechando los fondos que ya habíamos investigado con aquella exposición, exacto, pues la he trasladado a una conferencia en la que vamos a hablar de la consecución de unos derechos que forman parte de la dignidad de las personas, que desde luego en el caso de la mujer fueron muchísimo más tardíos que en el caso de los hombres. Y bueno, pues para valorar todo eso, pues hemos recurrido a la documentación del archivo y así hemos podido ver cómo ha evolucionado la mujer en el caso de la capacidad jurídica, en el caso de su destino. El destino social lo tenía desde luego ya establecido, pero ¿cuándo puede ella acceder a elegir su destino? Cuándo va a acceder a la educación y cuándo va a acceder al trabajo. Y sobre todo lo vemos en el tiempo, porque así podemos ver y contextualizar las mentalidades, porque eso ha lastrado mucho la historia de las mujeres. La historia que va de cuándo a cuándo ha sido esta evolución que encontráis en el archivo. No sé si es desde el inicio que vosotros empezáis a tener precisamente documentación. Sí. O cuando la documentación es más numerosa. Empezamos sobre el siglo XVI. El siglo XVI y llegamos hasta el siglo XX, en el que ya vemos, bueno, pues por ejemplo en el Instituto de Segunda Enseñanza, que hoy es Bachiller Sabuco, cómo empiezan las primeras mujeres a sacarse el título de bachiller, tímidamente, con muchísimos problemas y trabas, y luego, bueno, pues claro, a través de los padrones, vamos viendo cómo la mujer se incorpora al mundo laboral, bueno, sí. A la universidad regional. No, todo. Esa etapa ya no la tenemos porque es muy reciente para nuestro archivo. A quien se le diga que es muy reciente, porque claro. ¿Hasta qué año estamos hablando de la documentación que tenéis en el archivo y que consideráis como histórico? ¿Hasta qué año es? No es que la consideremos histórica o no, es que tenemos documentación de muchísimos organismos, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando empieza la universidad ya cuenta con su propio archivo. Entonces, vale. Claro. Entonces, por eso sí que tenemos la del Instituto de Segunda Enseñanza o Bachiller Sabuco, porque formamos parte del mismo sistema, pero la universidad tiene su propio sistema. Cosas que te hayan llamado la atención dentro de este estudio, Elvira, y que a día de hoy es incomprensible y que nos parece mentira, ¿no? Pero cosas que sean hitos importantes. Bueno, pues por ejemplo la tutorización de la mujer, la licencia marital que necesitaba la mujer para realizar cualquier negocio. Por ejemplo, la mujer, claro, pasaba de la tutoría del padre a la tutoría del marido y entonces necesitaba licencia, por ejemplo, para comprar, vender, arrendar, aceptar una herencia, por ejemplo. No tenía la patria potestad de sus hijos, por supuesto, y para lo único que la mujer tenía libertad, para lo que no necesitaba el permiso del marido, era para hacer testamento. Fíjate. Pero es que hasta para sacar un número de cuenta, eso ha sido hasta hace bien poco, ¿eh? Creo que era el año 70 y pico. Sí, exacto. La licencia marital, que radica ya en Alfonso X el Sabio, allá en el año 1265, es que se va a ir perpetuando en el Código Civil del siglo XIX, en el del siglo XX, y llega hasta el año 1975, plena transición. Qué barbaridad. En cuanto a la incorporación del mundo al mundo del trabajo, ¿cuáles fueron esos primeros puestos de trabajo a los que accedía la mujer?
Bueno, pues mira, la mujer la verdad es que siempre ha trabajado, dentro y fuera de su casa. Otra cosa es que lo hacía, y claro... ¿Estuviese reconocido o no? Claro, porque tenía su papel de subordinación, de obediencia al marido, pero la mujer trabajaba. El problema es que, por ejemplo, conforme los gremios fueron siendo más potentes, a partir de la Baja Edad Media, rechazaron siempre la incorporación de la mujer, con lo cual no podía tener acceso ni a estudiar, por ejemplo, ser sastra o ser sombrerera o herrera, y tampoco tenía acceso a la maestría. ¿Eso qué pasaba? Pues que la mujer, por ejemplo, podía heredar la herrería de su marido, pero tenía un plazo de 1 año, que es lo que duraba oficialmente el luto, para o bien contratar un oficial, o casarse, o bien traspasarla a otra persona. Pero había gremios que no eran tan rígidos, y entonces, por ejemplo, en el año 1830, en un padrón que tenemos de contribuciones de Hacienda, encontramos que hay en Albacete 230 comercios. De esos 230, 26 los van a regentar mujeres. Y de esas mujeres, 11 son viudas. Es que la necesidad fue el primer motor para que la mujer emprendiera su labor. Claro, si ya te quedas viuda, imagínate con niños pequeños esa situación, y dirían las mujeres, pero que esto no podemos seguir así, que yo me tengo que hacer cargo del negocio, que sé llevarlo perfectamente. Sí, bueno, pero ya te digo, había negocios que eran más flexibles. Por ejemplo, en lo que más abundaban las mujeres en 1830 era en tratos, en tener tratos, no sabemos de qué, pero vamos, tratante de algo, a lo mejor de... Somos buenas tratantes, pero a día de hoy yo creo que también. También. Y luego, en segundo lugar, el comercio, la pequeña tienda de abacería, de suministros, y luego también lo que hoy en día llamamos hostelería, ¿no? Las mujeres, por ejemplo, podían regentar, y regentaban un mesón, una taberna, y por ejemplo, a mitad del siglo XIX, cuando llega el tren a Albacete, hay muchas viudas que lo que hacen es poner su casa como una casa de huéspedes. Aquellos establecimientos así medio familiares, en los que el huésped tenía su habitación pero comía en familia, ¿no? Claro. Y entonces, astutamente, las mujeres que vivían alrededor de la estación y eran viudas, abrieron sus casas como casas de huéspedes. Sí, como para recibir. Claro. Pues sí, luego, y ganaban un dinerillo extra, es que si no, fíjate. Luego, bueno, pues había profesiones en las que desde la Edad Media pues la mujer ejercía su labor, pero eran profesiones que a lo mejor eran como una prolongación de lo que hacían en la casa. Sirvienta, por ejemplo, sobre todo para las mujeres pobres, regatera, que vendía en el mercado lo que tenía de excedente de su huerta, panadera, que siempre fue una profesión femenina. Y luego hay otras profesiones que se consideraban que eran de mujeres, pues la de maestras, y luego ya en el siglo XIX, pues también la de institutriz, enfermera. Eran también profesiones en las que no entraban en competencia con los hombres. Ay, madre mía, ¿eh? Cómo hemos ido evolucionando. Claro. No vamos a desgranar más, porque yo creo que esta tarde se va a llenar ese salón de actos de la Diputación, y la verdad que has abierto boca de una forma muy interesante. Nos apetece mucho escucharte esta tarde, Elvira, como directora del Archivo Histórico Provincial, con estas curiosidades y esos datos que habéis encontrado en el Archivo Histórico. 6:30, señores, salón de actos. Gracias, Elvira. Un placer. Buenas tardes, siempre. Adiós. Bueno, señores, que nos vamos ya 1:30, 1:31 ya para ser exactos, y viene ya mi compañero Rafa Gil con toda la información que nos deja este lunes 18 de marzo, y después los deportes, y todo hasta las 2, no se muevan.